Cuando uno se pregunta, en cualquier chat de los compañeros de uno que somos todos profesionales en los diferentes chats, por ejemplo del colegio, yo tengo un chat de mis compañeros del colegio, que es el chat como más primario que uno tiene. Ahí se habla de todo. Si a alguien se le ocurre, por ejemplo, yo pongo todos los jueves el artículo de Ricardo, y de ese grupo de profesionales, la mayoría muy exitosos de este país, conocidos y de mucho nivel económico. Gente bien. No, porque bien es una palabra, no, gente económicamente. Pero gente bien. En el top one de este país. Siempre hay uno que dice, Héctor, hazme un resumen. Para no leerlo completo. En otras palabras, agarra el artículo de Ricardo Nieves, Un resumen de un artículo. divídelo entre 30, pero ya el resumen, señores. El resumen no es que yo puedo pasarme un minuto diciendo, Ricardo Nieves, influenciado por el posmodernismo, algo que hemos estado estudiando en los últimos 10 años, él y yo, y él ha concluido. No. Tiene que ser un meme del artículo. Entonces, es imposible hacer un meme de un artículo real, como el de Ricardo Nieves o como de Cándido. Mercedes. Porque Cándido, cada párrafo es un meme. O sea, tú tienes que hacer 60 memes. Si eso es uno, entre 50 y 60 años, personas profesionales, ¿qué usted le deja a la persona que no tiene 600 palabras en su léxico? Te lo voy a explicar. El texto de Derrida Te lo voy a explicar breve. desaparece, pero desaparece también la capacidad de pensar. A Derrida le preguntaron, ¿cómo llegamos hasta Dios? Dice, es que hay fenómenos en los que la palabra no alcanza. No alcanza. Mira, Héctor, ¿tú sabes a qué se debe que la gente tenga ese hábito insoportable de no detenerse, de no tener pausa, ni siquiera para leer, Ni para leer. un editorial? Es todo, porque tienes el tiempo. Porque es la victoria de lo efímero. Diablo, iba a decir. Es el triunfo de la vida victoria de lo rápida. efímero. Es el triunfo de la vida rápida. Es la victoria aplastante. ¿Tú sabes de qué? De la rapidez para producir. La ¿Qué? gente, lo que sea. Pero además... Producir o consumir. O consumir. Pero además, todos tenemos una vida tan veloz que no podemos detenernos ni siquiera a hablar con los hijos, Héctor. No. No, ni siquiera con los hijos hablamos. Yo tengo un hijo, a propósito de eso que tú dices de que leen, que él compra los libros en inglés y en francés, por Amazon, valga la publicidad. Y él lo lee en una semana. Pero es porque es un super genio extraordinario, un niño especial. No, porque se le inculcó y se le estimuló a leer. Y a él le encanta la lectura. Él te lee Sísifo en inglés. Y te lee El derrumbe del Imperio Romano en francés. Que son términos muy técnicos, ¿verdad? Claro. Y él te lo lee en una semana, 10, 15 días. Lo que a mí me lleva 5, 4 meses, él lo lee en menos de un mes. Si tú me sacas Y de la él lectura trabaja. técnica médica en inglés, te dura un año para leerte un libro. Entonces te voy a decir el otro Eso elemento. soy yo. Te voy a decir el otro elemento. Hemos dicho aquí, con dolor, con pena, porque eso no debe ser motivo de halago ni alegría, que nosotros hemos sido profesores de maestría y nos encontramos, con personas profesionales, graduados, con posgrado, con otras maestrías. Y uno se da cuenta que no leen un libro en 2 años. Mire, de una maestría. No leen un libro ni buscan 3 conferencias especializadas. Y se gradúan con su título aquí debajo de las axilas. Pero, el artículo mío, el último, es la decadencia de la literatura. Pero la decadencia de la literatura y de la lectura es la decadencia de uno mismo. Sí. Porque el lenguaje y la literatura es la misma razón, Héctor. ¿Hay alguna otra forma de adquisición de conocimiento concreto, real, fuerte, duro? Ese disco duro que hablaban los primeros creadores de la epistemología y de la filosofía analítica, como Imre Lakatos, que decía, es que toda ciencia tiene que tener alrededor una serie de conocimientos fuertes, duros. Sí. No, usted no crea en su forma. O sea, cada ser humano tiene que tener algún tipo de vigencia.
Tú sabes que te voy Vital. te voy a hacer un paréntesis ahí, porque lo que tú vas diciendo tiene mucho valor. Ninguna lectura sobra ni hace daño. No, ninguna. Puede ser lo más leve, lo más sencillo, y te produce conexión neuronal y te produce un fenómeno relacional para otra cosa. Es como un gimnasio. Los ejercicios que tú haces te van a servir para todo tu cuerpo, aunque tú lo estés haciendo en ese momento sin ánimo, sin mucho deseo, sin querer ser fuerte. El gimnasio de la neurona es la lectura. Sí. Eso te va a servir para la vida. Porque, ¿dónde entra eso? En el ámbito intelectivo, en la capacidad de entendimiento, de razonamiento y de comprensión, en lo que llamaba Gadamer, en el horizonte hermenéutico, en el círculo hermenéutico. Hermenéutico quiere decir de interpretación. Por eso leer es tan valioso, tan importante, tan necesario, tan primordial, porque lo que hace es que te pone en movimiento el gimnasio del pensamiento. Déjame, se me va la idea y se vuelve un Te desastre. quedaste con la Catos. Gadamer, con su hermenéutica, con esa reinterpretación hermenéutica del texto, ¿no? Está del otro lado de la calle, justamente. Que fue un Que el monstruo. grupo- Él fue un monstruo. Sí, claro. Filólogo, historiador, filósofo. Discípulo de Heidegger. Era Full, todo. era el discípulo full de Heidegger. Sin embargo, uno tiene que decidir por dónde se va. Uno, como tiene una formación más biologicista, médico-científica, yo cruzo la calle de Gadamer, ¿no? Y de Derrida y de todo ese grupo, principalmente de los semióticos que se quedaron en ese momento, y de uno de los más grandes que nosotros mencionamos poco, que es Roland Barthes. Lo mencionamos poco, pero Roland Barthes inclusive cruza un poco hacia el área de la filosofía analítica. Me refiero a Wittgenstein, Popper, Imre Lakatos, Thomas Kuhn principalmente. Ese grupo se quedó en cómo vamos a interpretar la nueva filosofía analítica de la ciencia. Y ellos son los que están ahora mismo comandando todos estos cambios, el IA, inteligencia artificial, es la nueva filosofía, principalmente desde el Tratado de Wittgenstein. Ahí como Bertrand Russell, Godot Frege, todo ese grupo que es el que continúa. Pero yo me refería en esa filosofía analítica de cómo uno comienza uno mismo como ser humano en su existencia a crear sus núcleos fuertes. Por ejemplo, usted puede encontrarme en la calle y si usted me pregunta algo de psiquiatría, yo casi le puedo decir que le voy a dar una buena respuesta. Usted pasa por al lado Tiene de muchas probabilidades. por las probabilidades de que mi núcleo fuerte, yo le diga algo real de lo que hay en psiquiatría, en medicina, en Sustancioso. filosofía, algo sustancioso. Usted pasa por el lado de Ricardo y usted le pregunta a Ricardo algo de derecho y posiblemente Ricardo tenga una respuesta buena, de calidad, concreta. Miren, yo en el año 1993-94 fundé junto al doctor Julio Castaños la Escuela de Medicina de Inglés de la Universidad Iberoamericana, la cual se convirtió en un momento dado en la escuela número 1 del ECFNG. ECFNG significa las escuelas fuera de los Estados Unidos que graduaban en médicos y se iban a los Estados Unidos y pasaban los exámenes. Cuando yo regresé en el 2002, luego de haber estado casi 6 años en Estados Unidos, fui a dar clases. Duré 2 semestres, porque ya la formación de uno estaba a un nivel de que yo no podía dar clase universitaria. Después comienzo a darle clase a los residentes de psiquiatría, que son ya médicos graduados, que están especializados en nuestra área. Y ahí uno ve las mismas deficiencias por las cuales yo dejé de dar clase a los estudiantes. Pero yo que doy clases no a estudiantes ya, ni siquiera a residentes, sino maestrías o personas que yo tengo que entrenar para que sean entrenadores. Esto significa que yo les doy clase a una serie de médicos que en sus países van a entrenar a otros médicos sobre algún tipo de tratamiento farmacológico, que es lo que yo me especializo. El disco duro mío, el área dura mía, que es la neuropsicofarmacología. Señores, desde Río Bravo, Fuerte del Norte,
hasta el Cabo de Hornos, con excepción de Brasil, de unos cuantos de Brasil, de Chile, de Argentina, de Uruguay, un par en Costa Rica, un par en Colombia. Nuestros especialistas en mi área, porque tengo que hablar de mi área, en psiquiatría, están a un nivel menos que mediocre. El conocimiento general en Latinoamérica de la psiquiatría, de la ciencia, de la bioquímica, está por debajo de mediocre, y eso lo acaba de confirmar justamente el ECFMG. El grupo étnico, porque lo ven como en étnico, como hispano, el grupo étnico que menos capacidad de pasar los exámenes americanos, que se llaman los USMLE, somos los latinos. Somos los latinos. Y dentro de los latinos, el área más empobrecida somos los caribeños. O sea, el nivel de educación, el disco duro, esos anillos duros de formación para poder entrar a una residencia norteamericana de medicina, el Caribe está en último lugar. Bueno, yo te puedo decir, no puedo dar una respuesta completa porque es un tema muy complejo, pero ¿por qué tenemos ese atraso? Bueno, porque los sistemas educativos nuestros están anquilosados desde hace mucho tiempo. Anquilosados. Es decir, están totalmente desenfocados de las nuevas formas de conocimiento. Yo decía hace un tiempo que una empresa coreana tenía 25,000 doctores en una rama electrónica y América Latina tenía 23,000, completa en todas las ramas. En todas las ramas. Entonces nosotros dijimos que 0.4 jóvenes y niños dominicanos son excelentes en educación. Y Singapur, Shanghái, Shenzhen, China y Finlandia tienen 680. O sea, ellos nos llevan 688.6. ¿Tú estás entendiendo? Ellos nos llevan 688.6 buenos estudiantes a nosotros. Entonces esto, ya vamos a finalizar. El artículo mío sobre la lectura y la literatura es que Dostoyevsky, que fue un monstruo y que era un admirador del Quijote, él consideraba el Quijote la obra más grande de la historia humana. Un gran atormentado, epiléptico. Sí, y Dostoyevsky dice que si se convocara al juicio final por parte de Dios, Dios llamara al juicio final, y el Señor decepcionado con la humanidad, increpándole todos los males que hicieron, la poca cosa buena, y Dios le dijera, dígame qué hicieron con su vida, uno solo, dígame algo bueno que hayan hecho, que sea eterno para la vida humana. Y que un viejito tembloroso levanta la mano y dice, una manita corta, y dice, Señor, hicimos el Quijote. Así mismo es. Y esto, llegamos al final. Nos quedan un par de minutos, yo creo. No hicieron señas. Ya no hicieron señas. Bueno, vamos a dejarlo aquí para que entonces nos pase. El tema es la lectura, el conocimiento. Ricardo. No son las lluvias, el problema es el conocimiento. Hace 2 meses yo tuve el honor, y eso tú lo sabes, de participar en una conferencia con la autoridad número 1 del mundo en trastorno bipolar. ¿Y qué pasó? Mira, nosotros hicimos una encuesta sobre el carbonato de litio. Sí. 12% de los psiquiatras latinoamericanos la contestaron bien. 12%. 12. El 88% no la contestó. Dejémoslo ahí. Nos vemos el próximo domingo en Panorama Semanal. Dios mediante.